Vamos a hablar para los amigos que les gusta aprender más y romper esquemas sobre los Anunnakis. Ya hablé sobre el ego, vamos a hablar ahora sobre los Anunnakis. Escuchemos cómo es que me formulan esta pregunta. Buenas noches, ¿cómo estás, Juan Guillermo? Espero que estés muy bien. Te doy gracias, me han mandado bastante audios. Estos días he estado un poco desconectado, estaba ocupado en otras cositas y bueno, ya estoy aquí retomando. Dándote gracias. Los audios están muy interesantes, aprende uno mucho de la experiencia de los demás. Eres una persona que tiene muchísimo conocimiento en todos los temas, en todo el ámbito universal. Mi hermano, quisiera que hablara un poco más sobre qué es el ego, cómo podemos por lo menos controlarlo, si de por naturaleza todo lo tenemos, pero yo sé que te puede controlar más, algunas personas más que otras. Me gustaría que ampliara un poco ese tema para esta noche y posiblemente si puedes podemos hablar un poco también de lo que son los Anunnakis. Los Anunnakis se dice que están en la historia de nuestro inicio, como nuestro inicio en este planeta, sobre nuestra creación, y que hay un mensaje bíblico que quizás que son los Anunnakis que se dio la historia así, fueron los que nos crearon, modificaron nuestra genética y todo eso. Y quisiera que ampliara un poco más el tema, si de pronto es la misma información que yo tengo, y para los que no sepan, también sepan esta historia, o para que me corrijas. Hablemos de los Anunnaki, que es algo muy interesante, es un tema muy novedoso, no tan nuevo, pero para muchos sí, por eso digo novedoso. Antes que todo, solo así rapidez, los Anunnaki fueron creados por los draconianos. Todos son seres biológicos, o sea, tienen cuerpo y mueren. Lo que pasa es que duran 350.000 años, 400.000 años. Por eso es que nosotros creemos que son dioses. ¿Por qué crearon a los Anunnaki, los draconianos? Porque los draconianos, ellos, bueno, hay unos bondadosos, si pudiéramos decirlo así, y otros maldadosos, como en la misma sociedad nuestra. En ese entonces, miles de años, los draconianos, hablemos de los draconianos desubicados, malos hongos, ellos buscan ser inmortales y empiezan a consumir oro monatómico, ya ese es otro tema, hablar del oro monatómico, y eso, o sea, que el que tome oro monatómico tenga cuidado, porque se esteriliza y pierde capacidades naturales, como decir el comprender, un ejemplo, ¿no? El ser trascendental, o sea, en otras cosas se puede volver uno como bobo. Entonces, pero no bobo como los hombres, sino
son más torpes y pierden muchas cualidades, aún hasta de recrear no, sino procrear. Estos draconianos, digo los malos hongos, llegan en un momento en que, bueno, buscan la inmortalidad, consumen oro monoatómico. Esto trae consecuencias donde ellos pierden sus habilidades y pierden la capacidad de crear, porque ellos crean. O sea que en últimas, los draconianos son reptilianos. Estos empezaron a ir hasta las partes más bondadosas que estaban en la galaxia, ¿no? Y empiezan a invadir planetas, destruir. Hubo planetas donde nunca se conocía el odio ni nada, y ellos allá invadían, mataban. O sea, es como ver un país con otro. Es igualito, pero a nivel planetario. Ellos mataban muchos. Había un consejo también. De todas maneras se separaron de esos consejos organizados. Consejos que tienen sus leyes. Se separan. De ahí, ¿qué pasa? Los reptilianos, sacando sofismas de distracción como Estados Unidos para hacer una guerra. Todavía aquí habían los draconianos, todavía habían unos draconianos que podían crear de los malosos. Entonces ellos se inventan un cuento chino diciendo que hay que hacer un ser que sea guerrero, porque hay algo que los acosa, hay algo que les va a hacer mal, les va a hacer daño. Es como todo dictador, es más o menos como Maduro, el de Venezuela, donde ellos, Maduro dice, nos están instigando, aquí hay espías, Estados Unidos nos va a atacar, Colombia nos va a atacar. Así pasó con los draconianos. Ellos empiezan a inventarse, porque fue un invento, y les dio un delirio de persecución, que hay un algo que los va a atacar. Y no había nadie que los atacara. Entonces, ellos ahí crean a los Anunnaki. Los Anunnaki son netamente guerreros. O sea, son hechos para la guerra. Entonces, por eso es que los draconianos, siendo reptilianos, los Anunnaki, pues son reptilianos. Y los crean. Los crean. No les voy a hablar sobre la independencia porque eso sí no lo tengo claro. ¿Cómo fue que los draconianos o los Anunnaki se independizaron de los draconianos? Bueno, algo adicional. Los draconianos, llegó un momento en que ya no podían ser creadores. Y no solamente creadores de vida de un draconiano con una draconiana, no. Sino ya no podían tener esas habilidades del conocimiento. Hablo de los draconianos malos, de ese conocimiento que permite creatividad, donde ya uno empieza a manipular, a crear y a hacer. Es más por ese lado, el conocimiento se les atrofia, pues por consumir tanto oro monoatómico. Entonces yo me imagino que hay unos draconianos, porque no todos consumían oro monoatómico. Entonces hay unos que me imagino que los bondadosos existen todavía,
pueden todavía ser creadores y tienen todas las capacidades de esa creatividad, porque fue un bando de draconianos que se fueron hacia esa inclinación de consumir ese oro. Y esa semilla Anunnaki tiene semilla de luz, digámoslo así, que es el conocimiento. O sea que nosotros somos, en últimas, si somos descendientes de los Anunnaki, nosotros tenemos sangre Anunnaki, sangre de Homo sapiens, y tenemos sangre draconiana, y los draconianos originales que tenían sangre de otro ser superior bondadoso. Entonces nosotros de ahí es que todavía tenemos la semilla de luz. ¿Qué pasó entonces cuando ya invadieron muchos planetas, hicieron daño, mejor dicho, en muchas galaxias, con mucha tecnología? Los Anunnaki, entonces, no sé cómo fue que se independizaron de los draconianos, no sé qué pasó, pero los Anunnaki llegan y tienen ya se vuelve como una raza con capacidades también de creación, porque vienen de un origen, de unos creadores con mucha imaginación, con muchas cualidades, con muchas virtudes y con mucha maldad también. Estos Anunnaki, como son guerreros, pues empiezan a invadir planetas, pero ellos, entonces, en últimas podríamos decir que no son ni dioses, ni ángeles, ni diablos, ni personas, sino son una especie más del universo, que fue creado por una especie con capacidad de hacer seres vivos. ¿Cómo? Pues con pura tecnología, con, mejor dicho, con conocimiento, con alterar el, ¿cómo se llama?, el genoma humano, el genoma de cualquier animal, de cualquier especie. Ellos tenían la capacidad de abrir, eran tan avanzados, o son tan avanzados, que tienen capacidad de abrir portales multidimensionales y viajar a través del tiempo. Eso se llama alteración del tiempo y del espacio. Y al abrir todos esos portales, pues ellos se transportan fácilmente de un universo a otro. Además, tienen tanto poder mental, lo que nosotros llamamos poderes mentales, psíquicos, que ellos pueden dominar a cualquier otra especie inferior, que pues que sea biológica. No sé si ahí sí, si esos seres sutiles también ellos tienen que ver, pero me imagino que si hay seres sutiles y pesados, o sea, los que tienen cuerpo como nosotros y los que parecen fantasmagónicos, también hay inferiores. Entonces me imagino que ellos también tienen la capacidad de comunicarse con estos seres sutiles inferiores. Y ellos, pues, con esas habilidades, ¿qué hacen? Pues cogen a los seres inferiores y los esclavizan. Ya veremos después cuando coge y ellos nos crean desde un cruce, y pues nos cogen y tome para que lleve a trabajar, se dijo, para ellos. Estos seres no son sutiles, no son seres fantasmagónicos, sino son seres sutiles. No son seres sutiles, son seres de carne y hueso. Son seres
gigantes para nosotros, no son muy pequeños para ellos. Bueno, muy pequeño no, porque hay de 2,50 y 3 metros, pero también hubo gigantes. O sea que son seres biológicos y también mueren. Pero la vida de ellos es larguísima, de 3.500 años, 4.000 años. Los Anunnaki son como ver una persona arrogante, orgullosa, solamente quieren conquistar, tener, quieren ese poder. Todo lo que es un hombre común y corriente, por eso es que se dice hechos a imagen y semejanza. O sea que nosotros también guardamos esa parte Anunnaki, porque salimos de un esperma Anunnaki, pero después eso lo veremos más adelante. Estos seres tienen la capacidad de hacer o crear especies, porque son, como tienen tanta tecnología y tienen tantas capacidades para alterar y para hacer cruces entre qué, cómo decir, entre energías, entre genéticas, etcétera, etcétera. Ellos también crean religiones y todo eso, ellos crearon el sistema financiero y crean todo lo que hoy en día vivimos. ¿Para qué? Pues para que nosotros nos matemos, porque de esa guerra ellos se alimentan también, se benefician de toda esa adrenalina que sale del miedo de nosotros. Uno, ¿cómo podría distinguir un ejemplo que se nos apareciera un Anunnaki? Bueno, ellos tienen la capacidad de mimetizarse aquí entre nosotros como humanos, o sea, cambian formas. Es posible que no es que cambien, sino que nos hacen ver, como ellos dominan nuestra mente en muchas oportunidades, nos hacen verlos como humanos. Entonces ellos son humanoides, las cabezas son de reptil, hay unos dragones, digámoslo así, como dragones, porque como vienen de los dragonianos, también tienen mucho parecido a la serpiente, mucho parecido a, mejor dicho, son reptiles los que nosotros conocemos. Entonces ahí me toca ir a los 3 dioses sumerios, que está Anu, que es el dios supremo, pero no era un dios, sino era un ser que tenía una responsabilidad de un, ¿cómo se llama? Como de una logia, que es Anu. Y él tenía 2 hijos. Enki, pues que él pertenecía bueno, a Anu lo llamaban algo así como el dios de los cielos, y él era como el presidente de una compañía. Enki, uno de los hijos, pues él perteneció a la hermandad de la serpiente. Es que para ellos las serpientes y los reptilianos son tan comunes como nosotros ver una morena o ver un amarillo, un japonés o una japonesa. Entonces no hay esa repulsión, porque en últimas pues son de la misma especie y uno pues no siente ni siquiera miedo. Ellos pues lo normal era así. Todos los Anunnaki pues son de naturaleza reptiliana, como lo dije, porque son creados por ¿cómo es? Por los dragonianos. Y cuando uno va y ve las culturas, todas las culturas que uno ve,
tienen estatuillas con estos dioses y tienen mucha relación. O sea que los Anunnaki son de pura genética dragoniana. ¿Qué más tienen ellos en aspecto físico? Pues ellos tienen una cabeza como un cono, o sea, hacia una cabeza como muy grande ese cráneo. Ahí es donde nos damos cuenta que entre más grande el cráneo, sí es como que más inteligente el animal, proporcional al cuerpo, ¿no? Esos cráneos son grandes y alargados. Ya han encontrado muchos, y los que no quieren creerlo, pues anuncian que es que eso los indígenas o los de esa época lo deformaban con tablillas, pero ya científicamente se ha comprobado que no crece. Sí se puede deformar el cráneo, pero no crece hacia arriba con todo ese, digamos así, esa capacidad de 3000 y pico de centímetros cúbicos. Entonces no puede ser, porque el hombre, el máximo, ha tenido 1700 o 1800 centímetros cúbicos. Estos Anunnakis son muy territoriales, o sea, son animales que defienden su lugar, les encanta el ritual, o sea que de ahí es que vienen las religiones, y esos rituales se supone que es para sacrificar, en nuestro caso, humanos o animales inferiores, porque ellos pues se alimentan de ese miedo, se toman la sangre, y como está llena de adrenalina, pues para ellos les da mucha satisfacción y mucho gozo, y ellos se creen poderosos, porque someten a todos esos animales, digámoslo así. Y ellos no crean que solamente aquí en la Tierra, no, en otras dimensiones también someten a muchos seres. Entonces, eso parece todos los ritos satánicos. Los Anunnaki, ellos cogen a las víctimas, sean hombres o sean de otro planeta, los torturan, los cortan, mejor dicho, hacen lo que pueden, porque eso les da satisfacción. Y cuando se tomen la sangre, pues igual, los incas, ¿por qué tomaban sangre cuando sacrificaban a sus indios? Pues porque ellos tenían toda esta enseñanza de los reptilianos o de los Anunnaki. Y muchas culturas, todas las que han aparecido, han hecho sacrificios, porque eso les va a dar esa importancia. Y además, casi todos, esa casta de sacerdotes de cada cultura, pues muchos eran cruces, y tenían mitad Anunnaki y mitad hombres. Entonces ellos también sentían esa emoción de los creadores Anunnaki. Pero es que mataban vacas, todo eso, en la misma Biblia, donde uno ve que matan vacas, es por esta razón, porque ellos les encanta la muerte, y es normal para ellos, porque ellos de todas maneras se alimentan de esa energía, y la extraen pues de la sangre llena de adrenalina, como lo dije ahorita, por ese miedo que cada Anunnaki inspiraba cuando iba a hacer un sacrificio. Y eso pues les daba un placer. Es como nosotros cuando matamos las gallinas, y las gallinas muertas de miedo, y nosotros ni siquiera nos damos cuenta, y cuando nos la comemos, qué goce para nosotros. Ahí es donde, cuando nosotros matamos un animalito, ahí es donde se nos nota lo Anunnakis que somos, a imagen y semejanza, recordemos eso. Entonces, volviendo a Enki, que es un hijo de Anu, él tenía, como nosotros decimos, corazoncito. Era un guerrero, pero tenía también de su creador, pues tenía cosas buenas.
porque allá en los draconianos también habían bondadosos. Entonces, él no le gustaba este tipo de ritos o esas prácticas satánicas. Bueno, satánicas en términos religiosos, porque eso no era nada satánico. Eso es simplemente una especie, pues, que vive así. Y también esto sí les servía como para abrir portales. O sea, que en últimas, el que quiera hacer un rito satánico, como se conocen comúnmente, pues es posible que sí abran portales o sí se comuniquen con un Anunnaki y se les presente así con cola y todo y reptiliano. Y ahí es donde ellos dicen que existe el diablo. Entonces, en ese término sí existe, pero no porque sea diablo, sino porque uno lo cree que es diablo. Pero es simplemente una especie que se comunica con nosotros cuando hacemos ese tipo de rituales. Entonces, este Enki, que es un defensor, y más tarde en la historia nos vamos a dar cuenta, él es el que crea, cuando ya la humanidad está organizada, cuando ya el hombre piensa, cuando ya ellos le enseñaron a los hombres a leer y a escribir y les enseñaron astrología y toda esa cosa, pues él abrió escuelas de sabiduría de la época, ¿no? Y les enseñó y le enseñó a ellos mucha vida espiritual. O sea que nosotros todavía tenemos esa semilla de alguno de los que nosotros en la escala no evolutiva sino de creación fue bueno. Entonces todos esos conocimientos los esconden los Anunnaki, los esconden las religiones que son muy Anunnaki, el sistema sociopolítico que nos tiene fregados. Y recordemos que también la iglesia mata gente y mató y internamente también tienen sus maldades. Todo esto no se conoce porque en últimas pues nos van a atacar en algún momento, en este siglo o en el otro, pero nos van a atacar por cuando ellos ya se sienten vulnerables, se van a sentir vulnerables. Entonces por lo que ya llegará en que nosotros nos vamos a revelar a ellos y ellos no van a permitir eso. Y los que están gobernando ahorita el mundo pues son puros Anunnaki, o son hombres y tienen contacto con los Anunnaki, y por eso es que Estados Unidos en el 2003 invadió a Irán y destruyó el Museo Nacional de Antigüedades de Bagdad, y allí había mucha información en las tablillas Anunnaki, unas tablillas sumerias que hablaban sobre los Anunnaki, y eso, por eso fue que invadieron a Bagdad, fuera de robarse todos los recursos naturales para crear un caos del sistema, una crisis del sistema financiero, que ahorita se ve. El dólar está subiendo y el petróleo lo están extrayendo desde Estados Unidos con una técnica de presión de agua, y chupan todo el agua de diferentes países. Y por eso ahorita en el Casanare hubo una sequía, porque el agua la están chupando la subterránea. Pero esto no es de este tema. Estos Anunnaki, como vamos viendo que todavía dominan este mundo, todavía están vivos y actuando, porque a veces uno cree que no, quieren que nosotros no sepamos todo esto. Y esto se encuentra, ya hay muchos literatos, hay muchos investigadores, entre ellos Parceriza, está David Kanga, algo así, Kanga, un ruso. Bueno, hay muchos, y todo ha sido desde la traducción de las tablillas sumerias
que hoy en día los gobiernos están tratando de destruir, y ya han destruido mucha evidencia, pero afortunadamente la red ha transcrito y ha enseñado mucho de lo que ya se han robado y lo que ya se ha destruido. Los Anunnaki, ellos llegan a la Tierra más o menos hace 445.000 millones. ¿Cómo es? 445.000 años. Muchos quieren pruebas. Muchos ya no hay que dar pruebas porque las pruebas ya se dieron. Ya se han visto naves. No se sabe, bueno, alguien ya debe saber si son Anunnaki o no. Ya hay evidencia desde antes de estar la Tierra hecha. Ya hay artesanías hechas desde hace más de 4.000 años. No, desde hace más de 4.000 años, donde evidencia que el hombre alababa a los dioses o a los seres que venían del cielo y los llamaban dioses del cielo. Hay evidencia de astronautas Anunnaki también plasmados en su arte, en sus pinturas, etcétera, etcétera. Entonces no hay que ignorar que todas estas pruebas ya no hay que mostrarlas, hay más bien que propagarlas, porque ya otros ya han investigado mucho. Nosotros solamente nos volvemos unos voceros, porque ¿para qué investigar de cero si ya ellos ya tienen toda la investigación? ¿Quiénes han investigado? Muchos antropólogos, arqueólogos, y yo creo que hay muchos científicos. Entonces todo esto no es un mito. Hay pruebas sumerias donde los que saben la escritura cuneiforme pues han traducido esas tablillas sumerias, y son tablillas de hace un promedio de 4.000 o 3.800 años antes de Cristo, que encontraron en Irak. Muchos estudios científicos hay que sustentan todo esto, y esto tumba la creencia de la creación no Anunnaki que muestra la Biblia. Los sumerios, en últimas, para esta época, hace 5.000 años, 5.000 y pico de años ya, 5.800 años, los sumerios ya conocían el sistema solar, como hoy en día nosotros lo conocemos. Y conocen todos los planetas, bueno, todo lo que nosotros hoy conocemos de astronomía, ellos ya lo habían dado. Y eso no fue, supuestamente nosotros creemos que entre más avanzamos años, más tecnología hay. No, lo que pasa es que hay culturas que se han caído. Entonces, estas culturas pues han sido ayudadas por extraterrestres, y nosotros por ignorancia o por sumisión o por qué razón los hicimos dioses. O sea que dioses en última es una palabra. Es como decir señor presidente. Nosotros los volvimos presidentes, y un ejemplo que el presidente creara, pues nosotros decimos que el presidente es creador. Este primer segmento es antes de que lleguen a la Tierra. Ahí metí alguito estando en la Tierra, pero este segmento es antes de que vengan a la Tierra. Ya sabemos cómo son, y ahora vámonos en el siguiente segmento, cuando empiezan a llegar aquí y empiezan a hacer de las suyas. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091.
Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias. Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Vamos a los Anunnaki, a hablar de los Anunnaki cuando llegan a la Tierra y de dónde vienen. Pero recordemos que esto no es un invento mío. Muchos han investigado, yo solamente soy un vocero porque leo a los investigadores. Espero no equivocarme porque es complejo este viaje del conocer Anunnaki. Las pruebas, si ustedes quieren verla, vayan y busquen las tablillas sumerias y aprendan traducir la escritura cuneiforme y se van a dar cuenta lo que hace más de 5.800 años desde hoy estaban viviendo los primeros hombres. También pues esto ha sido avalado por la ciencia, por antropólogos, por arqueólogos, por muchos científicos. Eso tiene una mano de especialistas que están dándonos estos regalos o esta revelación o este apocalipsis, porque apocalipsis es revelación. Todo esto viene de las tablillas hechas por los sumerios, y los sumerios, ellos tenían un conocimiento de astronomía acertado como el que hoy en día, después de la revolución científica, se empezó a como que a palpar, y no hay equivocación, aún en los números, aún en la misma geometría sagrada, etcétera, etcétera. Entonces, hablemos dónde vivían los Anunnakis, o bueno, dónde era su base. Pues ellos vivían en un planeta llamado Nibiru, y pues allí este planeta pasa cerca a la Tierra cada 3.600 años, y ellos pues eran como nosotros, con mucha tecnología, mucha capacidad de crear guerreros empedernidos, violentos. Entonces ellos vienen aquí a la Tierra, ellos con su tecnología detectan en la Tierra, detectan que aquí hay oro. ¿Y para qué era el oro? No era para pulseritas y otros metales que también pues tenía esta tierra, ¿no? Por eso es que los indígenas le dan oro a los dioses, a estos falsos dioses, porque los dioses, el Dios verdadero nadie lo conoce. Estos son seres egocéntricos de carne y hueso, y nosotros en nuestra ignorancia los hicimos dioses porque nos lo hicieron creer desde esa creación, porque ellos nos hicieron. Entonces el oro no era para hacer pulseras, sino que Nibiru, ese planeta tenía problemas en la capa de ozono, y los rayos ultravioleta pues entraban fácilmente. Entonces ellos se dieron cuenta que el oro, al esparcirlo en la atmósfera,
pues protegía a sus habitantes, o sea, a los Anunnaki. Y pues repelan los rayos ultravioleta. Y ellos, como son mortales, pues entonces tampoco querían morirse. Por eso era que el conocimiento dado, el conocimiento que ellos saben en ese momento, pues es buscar oro por muchas galaxias, y la Tierra fue uno de esos planetas con mucho oro. Ellos crean al hombre, o sea, nosotros nos crearon con una ingeniería avanzadísima. Nosotros no estamos ni en pañales. Recordemos que ellos duran hasta 3600 años o más. Entonces, la misma teoría de Darwin, yo creo que es diseñada por los mismos Anunnaki para nosotros, para que nosotros nos aislemos de esta verdad. Porque es que ellos, como nos tienen esclavizados y como se alimentan de nuestro miedo y nos esclavizan aún todavía, entonces posiblemente la teoría de Darwin nos la dieron fue para distraernos del verdadero origen, igual la Biblia. Entonces, ¿en qué momento es que uno dice, bueno, ellos llegan aquí a la Tierra? Entonces, recordemos que los Anunnaki, hay 3 supremos. No los llamemos dioses, porque es que a lo último ellos fueron los que se proclamaron dioses, porque son tan egocéntricos que se dieron cuenta que tener esclavos y animales, y pues les gustaba que les hiciéramos reverencia, el ego les aumentaba. De ahí es que nosotros también somos egocéntricos, porque somos imagen y semejanza. Por eso es que hay que luchar contra todo eso, luchar entre comillas, ¿no? Hay que formarnos más bien y recuperar la esencia de esos creadores antes de los Anunnaki y antes de los draconianos, que eran muy bondadosos. Entonces, estos Anunnaki, ¿cómo decir? Vienen aquí, Anu, que es el duro de los dioses, entre comillas, porque ellos son biológicos como nosotros. Ellos mueren, tienen un promedio de 4000 años, 3500 años, y nosotros escasamente 80. Por eso es que nosotros decimos que son eternos los dioses, pero no es que sean eternos, para nuestros ojos sí. Entonces él tiene 2 hijos, Enki y Enlil. Y ellos son los que van vienen aquí a trabajar, a sacar oro con otros Anunnaki, o sea, que están bajo el mando de estos 2 hijos, que son, como decir, los hijos del presidente. O sea, también hay jerarquías, mucha jerarquía, se da uno cuenta. Y pues ellos les dan mucho trabajo acá. Entonces, a Enki le encargan un proyecto aquí en la Tierra. ¿De qué? Pues de extraer oro en la parte de Mesopotamia meridional, por allá en los lados del Golfo Pérsico. Y ellos extraen el oro del mar. Extraen oro del mar, y claro, eso se dificulta hartísimo, hasta para ellos, y eso que ellos tienen mucha tecnología. Y en esa época, pues, me imagino que estaba la Pangea. Yo no sé si ya estaba separado como hoy en día, que aparecen 7 continentes. Entonces, Enki, que es el que está encargado inicialmente, él es hijo de una concubina, o sea, de una noviecita que se consiguió
Anu, pero no es la esposa, por decirlo así, ¿no? Entonces, él viene y le dan ese proyecto de sacar el oro a Enki, ¿no? Anu le da a Enki pues ese cargo, ¿no? Llega, entonces como no le fue bien en esa extracción por la misma dificultad de sacarlo del mar, llega el otro hermano, que es Enlil, y viene a ayudar pues y auxiliar a su papá Anu, porque necesitan ese oro para salvar la vida del planeta, de Nibiru, ¿no? Entonces el papá Duro, el dios Duro, él le da pues el control de esa misión a ese hijo, a Enlil. Y ahí que hace el papá, dice, pues ahora voy a mandar al otro hijo, a Enki, a África, y que busque oro allá y que lo extraiga. Y ahí es donde ellos dicen, ¿cómo vamos a explotar esto? Pues con Anunnakis, o sea, con géneres. Y ellos traen de ese planeta harto Anunnaki. Pero no eran esclavos, porque ellos no tenían esclavos, eran astronautas. Y los traen a trabajar en las minas. Y aquí en la Tierra, pues ellos hacen bases de extracción de todos esos materiales que necesitaban. Y entre Mesopotamia meridional, pues ellos dejan 7 bases claves de operación. En unas habían puertos espaciales, en otras habían plantas de refinería, en otras me imagino que almacenes de oro en lingotes ya procesado, otras las minas, centro de comunicaciones muy parecido a lo que nosotros manejamos. Habían también transbordadores espaciales, que es como decir nosotros los aeropuertos, y centros de control de toda esa misión, pues que tenían que darle al papá resultados, ¿no? Entonces uno queda en África sacando oro, que es Enki, y otro queda allá en la zona de Mesopotamia, que es Enlil, extrayendo oro. Y la mano de obra son Anunnakis astronautas. Entonces todo ese oro es para colocarlo arriba y tapar la capa de ozono. Y esto era una familia. Igual tenían problemas, tenían rivalidades, tenían cosas, tenían muchos problemas. Todo por la ambición, ¿no? O sea que nosotros sí definitivamente somos puros Anunnaki. Esta sociedad, como nos damos cuenta, somos Anunnaki. Y los que son santos y todo eso, bueno, santos no, sino la gente muy buena, pues también tiene la parte no Anunnaki, que es de otra parte de la misma información genética de esos cruces que hicieron. Y aún de los que crearon a los mismos Anunnaki y de los que crearon a los draconianos. Ahí, ¿qué pasa? En este momento empiezan a hacer revueltas, empiezan a ponerse en bravo los astronautas, Anunnaki, claro está, porque ellos no son para ese trabajo. Pero hablemos un poquito de esos dioses antes de la creación del hombre, sapiens sapiens. Ya vimos que la mano de obra era Anunnaki, y ya vimos que hay una revuelta porque ellos dicen, nosotros no somos Anunnaki, nosotros no somos esclavos,
bueno, yo no sé si sabían el nombre de esclavo. Dicen, nosotros somos Anunnaki, no somos viajeros del espacio, pero a nosotros no nos venga a joder que a trabajar en minas. Hay una revuelta. Pero vámonos, hablemos de estos tres, que es una familia Anunnaki, dueña de la Tierra. Anu, que es el papá, pues a él lo llaman Dios del cielo, o es el máximo gobernador de los cielos, porque él, en definitiva, yo estoy seguro que solo gobernaba a sus hijos, y él pertenecía a un consejo común y corriente, como cualquier organización de presidentes. Entonces él tuvo un hijo que se llama Enlil. Enlil a veces se presenta como bueno y a veces como bárbaro, igual Enki. Pero este Enlil siempre anda enfrentándose con Enki, o sea, con su hermano. Y son, en últimas, medio hermanos. Son medio hermanos. Enlil, él es el heredero de Anu. ¿Por qué? Porque es el hijo de la propia esposa, si pudiéramos decir, o sea, de su reptiliana que él amaba de verdad. O sea que él es el heredero en últimas de Anu. Este Enlil tenía un símbolo que eran 7 estrellas, que son las Pleiades, y eso ya existe. Bueno, siempre ha existido, lo que pasa es que ya se habla de las Pleiades. Averigüen, que es otro tema largo. Él comandaba o administraba un centro de culto en la ciudad de Nippur, y allí existía ese ojo que explora la Tierra. O sea que posiblemente sea, cuando ahorita hablan del fin del mundo y que viene un único Dios a gobernarnos, y hay un ojo que nos mira, posiblemente sea este ojo. ¿Qué decir de Enki? Enki es otro hijo de Anu. Esta triada lo conocían los sumerios, bien clarito. Enki es un ingeniero, manipula genética tremendamente, es un científico, violento, eso sí, mejor dicho, como ellos son guerreros por naturaleza, pues eran muy violentos. Era más malo que Caín y Abel, que después también eso es otro cuento. Y él era militar y solo deseaba conquista, y él por eso fue el primero que le dieron pues la entrada a la tierra para que viniera a sacar el oro. Me imagino que muchos otros lugares ellos alcanzaron a conquistar. Odia, tiene odios. ¿Qué más? Bueno, yo creo que hasta ahí podríamos hablar de él. Él dicen que odia a los hombres, pero en últimas resulta defendiéndolo. Resulta defendiéndolo porque es su propia creación. Hasta aquí ya sabemos que los tres que gobernaron esta tierra fue una familia Anunnaki: Anu, Enlil y Enki. Anu, Enlil y Enki. Son tres protagonistas, y ya después tantos dioses que nos llenamos es porque son los hijos de Enlil, son los hijos de Enki
los hijos de los hijos, y se vuelve una familia como una pirámide, y ahí es donde uno dice, ¿qué pasó aquí en la Tierra? Enki, que es el científico que crea al ser humano, él es considerado el dios de las aguas y de los mares. Él es considerado el dios bueno para los sumerios, Enki, porque él, de todas maneras, él quiere su invento, y él tiene esencia bondadosa, aunque es un guerrero, recordemos, y es un reptiliano. O sea que hay reptilianos buenos y hay reptilianos malos. Y estos tres tenían muchos problemas familiares como cualquiera de nosotros. Y Enki, pues como dije en algún momento, él impartió todo el conocimiento al hombre antiguo. Enseñó la agricultura, enseñó la ingeniería y tantas cosas, hasta la misma astrología. Yo creo que hasta números. Él ha sido el que más devoto, no, es el que más los hombres han alabado, digámoslo así. Y él se encarga de defender la tierra de otros dioses. Pero recordemos que él es un guerrero. Y recordemos, él no es Yahvé. Yahvé es otro que después llega, que son hijos de toda esta familia, son ya nietos de Anu o bisnietos, y es más bárbaro que cualquiera. Y estos dioses que la Biblia aparece son tremendamente malos y egocéntricos y torturan y todo. Anunnakis. O sea, uno cuando lee la Biblia y dice que el que si no es mi enemigo, ¿cómo es? Si no está conmigo es mi enemigo, todo eso es Anunnaki. ¿Por qué? Porque ellos son guerreros y ellos quieren esclavizar al hombre, y ellos inventaron las religiones. Y ellos saben por qué. Ellos tienen su humanero, que somos nosotros, todas estas sociedades, para poder dominar y para poder tenerla bajo los pies. Esta partecita es solo aquí en la tierra. Y ya sabemos que una tríada viene a sacar oro, y que de esta familia, Anu, Enki y Enlil, esta familia es la que va a regar con sus hijos y los hijos de los hijos, los que van al último a regar la tierra de dioses. Y más tarde vamos a ver cómo ellos empiezan a cruzar con las hembras de su propia creación, o sea, con mujeres humanas, porque ellos se dieron cuenta que la creación era muy bonita. Se dieron cuenta que Adapta, que es el primer hombre creado con sabiduría, Adapa, era muy bonito, y pues frente a un reptiliano, pues ¿quién es más bonito, el humano o el reptiliano? Pues para nosotros, pues la humana, ¿no? Y para ellos, pues se dieron cuenta que las mujeres hembras, o el humano hembra en esa época, era una belleza, y podían copular y todo. Entonces todo eso tiene una trascendencia en el siguiente segmento, donde nos vamos a dar cuenta cómo crearon al hombre, y en otro quizá o en el mismo, cómo es que esta familia también tiene rivalidades, y por eso es de cultura en cultura que se ve el sello de maldad Anunnaki, y a veces el sello de bondad de otro cruce por allá, de los genes de otros dioses que han creado otros y otros y otros hacia atrás.
Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo. Muchas gracias.